Adelante, Tú dices, ya estamos grabando. Entonces nos quedábamos en que la psicometría no diagnostica, mide. sí, perdón, la psicometría es un poderoso instrumento de medición en psicología, pero ¿qué mide? Los parámetros que alguien decidió poner a ciertas tareas y las respuestas que tú tienes las compara a una población, a la norma. En otras palabras, solo mide qué tanto te acercas o te desvías de la norma. Es muy importante en una investigación porque tienes que tener un instrumento, una regla para un antes y un después. Se justifica en toda investigación, pero no en clínica. El único dato que te va a dar es lo que ya todo el mundo sabe, que el paciente está fuera de la norma. Ujú. ¿Qué necesidad de ponerte una bata blanca, cobrar dinero para decirle lo que todo el mundo ya sabe? Pues, o sea, de, este, si tú me dijeras, voy a medir porque voy a hacer una terapia, bueno, pues está muy justificado, pero el diagnóstico no es eso. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico está en descubrir cuáles son, en neuropsicología, que el cerebro funciona como un sistema y que los procesos psicológicos son un sistema funcional complejo en las palabras de Luria, que forma en buena medida con la interacción sociocultural del sujeto. Tienes que explorar para hacer un diagnóstico es cómo se han alterado las formas de regulación de la actividad del sujeto, de ese sujeto, en esa cultura, en ese momento histórico. Ujú, ujú. Decía yo que hay una serie de libritos que se ofrecen en el mercado para terapias, para rehabilitación, y aceptar eso, realmente hacer esos ejercicios, te van a rehabilitar, es tanto como suponer que hay un paciente abstracto que es igualito a todos y que por lo tanto las mismas tareas funcionan exactamente igual. Bueno, eso es falso, punto, se acabó. Otra cosa es que de ese librito yo seleccione 3, 4 tareas, yo decida cómo las pongo, yo decido cómo le hago, etcétera, ¿no? El diagnóstico en neuropsicología, si la rehabilitación depende de la tarea que tú pones, porque la tarea reorganiza la actividad cerebral de forma específica, y entonces el diagnóstico está en ver reducido, literalmente reducido, la capacidad de regulación de la actividad del sujeto después del daño cerebral. En otras palabras, el neuropsicólogo no diagnostica el daño cerebral, no diagnostica ninguna enfermedad, no diagnostica el cáncer del cerebro, no diagnostica el traumatismo cerebral, es diagnosticar los efectos que todas esas patologías tienen en la regulación de la actividad psicológica del sujeto. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es explorar cómo se han alterado las formas de regulación, maneras de que el sujeto regule su actividad, si no hay otras estrategias que el sujeto pueda realizar para cumplir los mismos objetivos. Pondré solo simplemente algunos ejemplos. Puse el caso del afásico, que si lo pones a cantar, desaparece su agramaticalidad, ¿no? Ujú. Eso ya te está hablando de que una tarea específica reorganiza el cerebro y de repente aquello que decía la otra teoría que se había perdido, pues resulta que ahí está, que lo único que hiciste fue cambiar la tarea. Significa que en términos prácticos, el diagnóstico tiene que ir orientado al análisis cualitativo de los síntomas, de las actividades, etcétera. ¿Y qué significa el análisis cualitativo en el diagnóstico? Pues variar las tareas en forma sistemática. Le hemos llamado la variación sistémica de la actividad. En otras palabras, muchas de estas cosas ya se han integrado incluso a algunas pruebas psicométricas. Para el lenguaje, vamos a decir, tuviste un evento vascular cerebral y se ha alterado el lenguaje.
es casi una reglita de oro. Fijarme en si hablas o no, me fije en otro sistema de signos. Por ejemplo, escribes, lees, haces operaciones matemáticas. De eso, o solo haces unas pero no otras, es casi seguro que sea perisilviana, lo que está alrededor de la cisura del silbio. Pero si sí lo puedes hacer, es casi seguro que sea subcortical el problema. Solo es una cuestión tan elemental como hacer eso. Comprenderás que no lo estoy diciendo así burdamente, pero Claro, es sistemático lo que uno tiene que hacer. Lo pones a escribir, lo pones al dictado, lo pones a leer, pero una de esas pruebas, incluso en el hospital, pasa con que le digas al sujeto, escríbame eh, o alguna oración, y si te la puede escribir o la puede leer, si puede, le escribes unos números, o sea, signos, y te puede dar el resultado, es claro que habla, pero el origen de esa afectación no es otra zona diferente. Ahora, ¿eso qué implica? Que pareciera que se ha perdido el lenguaje. Así, fíjate cómo se dice, el lenguaje, ujú, como si el lenguaje se redujera al habla, ¿no? El lenguaje no es el habla es una modalidad del lenguaje. El lenguaje es la capacidad cerebral de usar signos y significados. Cerebral. Lo que se hereda en la especie humana es ese cerebro, es ese cuerpo, es esa especie que es capaz de hacer signos y significados, el cerebro. Pero esa capacidad de usar signos y significados, de crear signos y significados, se expresa en sonidos en forma muy natural, o sea, en el habla. Sí, pero también se expresa en la escritura, en los gestos, en los objetos, en los videos, en las películas. O sea, hay muchas modalidades de signos. Es un grave error reducir el lenguaje al habla y creer que el que no puedas usar cierto tipo de signos significa que ya perdiste la capacidad de usar signos. Yo lo diría de esta manera: altera el lenguaje, se altera o el habla o la lengua, es decir, el idioma, las propiedades lingüísticas del idioma. Ya no conjugas, ya no usas pronombres, ya no hay sujeto con el sustantivo. O sea, son propiedades lingüísticas, pero basta con que le pidas al sujeto que dibuje, tiene la capacidad de hacer otros signos. ujú. Basta con que lo observes en la vida cotidiana para que veas cómo se comunica señalando, actuando, para descubrir que no se le ha perturbado toda la capacidad para usar signos. Se ha perturbado una modalidad específica de uso de signos. En este caso, generalmente el habla. Habla a veces las propiedades lingüísticas de la lengua. Cuando uno hace esas distinciones teóricas, queda claro que no puedes estar hablando de que hay zonas específicas para el lenguaje. Lo que tienes que decir es que en última instancia hay zonas con especialización funcional para ciertas modalidades específicas, Ujú, componentes de todo un sistema. Por eso entonces no voy a hacer un diagnóstico aplicando una prueba psicométrica para decirle al paciente y a sus familiares que ya no puede hablar. Estoy a fase, pues, no les interesa cómo se llama, les interesa que ya no puede hablar. Por eso digo, se aplicaría la psicometría si yo desde el principio tengo el plan de medir un antes, un después, voy a meter una terapia y necesito una regla para medir. En ese sentido es perfectamente válida la psicoterapia. Es ridículo decir que vas a hacer un diagnóstico con ella, ¿no? En cambio, sí puedes dedicarte a hacer análisis cualitativo de los síntomas. Simple ejemplo, uno de nuestros pacientes, un afásico,
eh, con agramatismo severo. Entiéndase, el agramatismo severo es que no solo no conjugas, sino conjugaciones, preposiciones, pronombres, artículos, no los pones. Suele ser un lenguaje que antes se llamaba telegráfico, agramatical, sin conjugaciones, con verbos en infinitivo. Común. ¿Cómo llegaste aquí al laboratorio y te dijera el paciente metro, caminar, subir, algo así? Bueno, si aceptamos la teoría cognitiva de que se perdió la zona que controla las conjunciones, las preposiciones, etcétera, se perdió porque fue la dañada, nada que hacer. Pero si aceptas la otra postura, la histórico-cultural, la luriana, dirías es un sistema, se alteró, obviamente se alteró una zona cerebral y se alteró y perturbó el sistema, pero no se ha perdido la función, está desorganizada, hay que descubrir cómo llegamos a ella por otra ruta. Y ahí te va lo que hemos hecho nosotros. Está claro que no pueden decir preposiciones, pero hay algo que se llama verbos preposicionales. Si tú usas un verbo preposicional, que estos son verbos que obligan a meter una preposición, ¿sí? Siempre. Eh, entonces, si tú en lugar de pedirle a un sujeto que narre con proposiciones, que haga una oración que meta conjunciones o preposiciones, en lugar de eso le pones un verbo que va a obligar a que saque la preposición, Ajá. pues lo sorprendente es que lo hacen, lo sorprendente es que lo hacen. En el caso del paciente al que me estoy refiriendo, no solo hemos hecho eso, sino descubrimos una cosa que fue publicada en la revista de Neuropsicología Latinoamericana, eh, una cosa muy interesante. Resulta que en el español, ojo, hablo de factores culturales, no hablo del inglés, no hablo del alemán, hablo Así es. del español. En el idioma español, en la lengua española, hay una paráfrasis que es el verbo estar con el gerundio, nosotros. Es algo así como estoy comiendo, estoy viendo, yendo para allá. ¿Me explico? Es el verbo estar con un gerundio. Tiene propiedades lingüísticas diferentes a la conjugación de una oración normal, porque el gerundio y el infinitivo o el verbo estar son muy simples, o sea, gramaticalmente son muy simples, son muy fáciles de realizar en el idioma. Bueno, pues este paciente no podía armar una oración, pero cuando le di el esquema de que viera una imagen y me dijera lo que estaba pasando, esquemita de el verbo estar con el gerundio, súbitamente es en menos de 3 minutos, de ser agramatical, empezó a decir, el niño está comiendo, el señor está hablando por teléfono. ¿Me explico? Pareciera que no tenía nada. Y entonces es cuando viene esta evidencia empírica que da al traste con estas nociones teóricas localizacionistas, Claro, modulares. claro. Pues si se perdió, ¿cómo es que ya se reactivó con solo cambiarle la tarea? ¿Cómo es posible que sí pueda hablar y no notarías que tiene un problema si usa esa paráfrasis, alguna modalidad del verbo estar con el gerundio, en lugar de conjugar otra cosa? Otro ejemplo, es agramatical, tiene problemas con los pronombres, pero en lugar de esperar que espontáneamente lo haga, le pongo la tarea de que me diga una oración, la que él quiera, que le invente. De pronombres. Son los pronombres átomos. Te, me, se, lo. Haz de cuenta, yo le decía, voy a decir un pronombre y tú inventa una oración. Y súbitamente, la persona que no era gramatical empieza a decir, se fue de mi casa.
como la estructura estaba bien, me, me caí de la escalera, inventaba oraciones, pero es que eran gramaticalmente correctas. ¿Cuál Ujú. agramatismo? ¿Cuál que se perdió el agramatismo? Se desorganizó, Ajá. ya tiene otras rutas. Es por supuesto, ¿no? Son oraciones que se hacen con ciertas limitaciones, Claro. que son esos ejemplos eh, muestran que dos concepciones teóricas eh, tienen implicaciones prácticas diferentes en el diagnóstico, en la rehabilitación y en la teoría, que es lo más importante desde mi punto de vista, porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Claro. Ahí Teoría, déjame detenerte sí, para... es que lo que estás diciendo es bien interesante y seguramente los chicos y chicas de la facultad y cualquier otra escuela que estén formando como psicólogos estarán así como, ¿qué onda, no? Y me gustaría como plantear un ejemplo para poderlo integrar de una manera más ilustrativa, digamos. Es decir, que el sistema funcional, en la medida en que se reconecta con otro artefacto, entonces vuelve a reactivarse en la estructura sistémica. Es decir, no se perdió a razón de que se haya dañado en una zona, una sinapsis o algo. No se perdió porque está el sistema sigue funcionando. Y por lo tanto, la rehabilitación es buscar un nuevo signo, un nuevo símbolo para poder reajustar otra vez el funcionamiento perdido, el equilibrio perdido. Y eso remitiría entonces a esta idea de que efectivamente lo psicológico desde la teoría sociocultural, al estar mediado por artefactos, por mediadores situados históricamente, entonces lo que hace el rehabilitador desde la neuropsicología es encontrar, identificar esos artefactos a través de actividades, a través de tareas, para entonces volver a enganchar la organización perdida. sí, pero déjame plantearlo de otra manera. Lo que rehabilita es la acción, el que el sujeto haga cosas. En ese sentido, hay una enorme coincidencia con varias teorías, con Piaget, que pone énfasis en la acción, con el mismo conductismo, que pone énfasis en la conducta, en fin, como que todo el mundo se ha dado cuenta que hacer las cosas es clave, ¿no? No basta pensarlas, sino hacerlas. La diferencia es que aquí el hacer está mediado por signos y significados, ¿no? Ajá, Por ajá, supuesto, el sujeto tiene que hacer algo, ¿no? Literalmente hacer. Eh, bueno, lo voy a decir de esta manera. Para mí, la metáfora más adecuada es que se imaginen, el cerebro es un sistema como una calculadora. Te imaginas 10 numeritos ujú, con el cero y ujú, 4 operaciones matemáticas. Con eso puedes hacer todas las combinaciones. La palabra clave es combinaciones. exacto. Combinaciones posibles, números posibles. Bueno, sí se te dañó una zona específica, sí, es cierto. Ahí está el hueco, la tomografía, la resonancia, ahí está, lo muestra. No hay duda alguna, ya. Incluso hay síntomas clínicos de que ahí está, te pasó algo. No va a volver, se acabó, se murió, punto. Sí, pero la otra teoría saca de ahí, pues, pues un fatalismo brutal, ¿no? No hay Ujú, nada que hacer. ujú, En cambio, esta teoría histórico-cultural te dice, no, cálmate, es un sistema, sí se dañó el 2, volverías a poner 4. Antes dabas 2 más 2, pero ahora te pido que hagas 4. ¿Cómo le harías? Bueno, pues hay múltiples formas de volver a poner, dividiendo, restando, exacto, multiplicando. exacto, exacto, ¿Está exacto. claro? Sí, sí. Bueno, eso es el diagnóstico y eso es la terapia.
te enseño cómo hacerle para que haya otra ruta, otras formas de combinar el cerebro. Esa, la natural, ya se te dañó. Bueno, una parte del sistema se dañó. Correctamente, el sistema no está afectado. Un componente del sistema se afectó, pero hay múltiples rutas. Ahí sí es donde anclamos con las neurociencias, con la sinapsis, con la epigénesis, hasta los genes dependen de la interacción con el ambiente, ¿no? De cómo las espinas dendríticas se conectan y se desconectan según la actividad de las neuronas, todo lo que es la plasticidad neuronal, todo lo que las Ujú, neurociencias han aportado ahí está, solo que ahora vinculado no a tu neurona, a ti como un individuo en contexto. ujú. Y a mí, como terapeuta, como neuropsicólogo que te estoy ayudando, orientando estratégicamente las acciones para que al realizarlas tú, se creen nuevas rutas cerebrales. Por Así es. supuesto, en ese momento sí el ejercicio es clave, ¿eh? Ya. Algunas cosas. Pero aquí hay una diferencia importante, porque hay algunas aproximaciones de orden cognitivo-conductual, que otra cosa, que creen que repetir la tarea buscando reforzadores es suficiente. Y pues no, a un niño disléxico no está dañado, así nació, algo le funciona que es el aprendizaje de la lectoescritura, esos signos gráficos le cuestan trabajo. Así es, ojo, así es. No es, hago un paréntesis. El DSM-5 y el CI-10 lo ven como trastorno, que cambia. Un trastorno puede comparar porque antes eras de una manera y ahorita ya eres de otra. Hay un Ujú, cambio. Pues obviamente si así ha sido toda tu vida, si así naciste, pues no hay trastorno de nada, solo eres así, tu biología es así, de otra manera, nada más, no, ni estás enfermo, ni ujú. sí estás fuera de la norma en el sentido estadístico, no eres como la mayoría, pero de ninguna manera eso es significativo, eso equivale a decir que estás con un trastorno, una patología, una enfermedad, no, para nada. Bueno, cierra ese paréntesis. En estos niños que se les llama disléxicos, eh, tienen dificultades para aprender la lectoescritura. Si tú, para aprenderla como los demás, que se pone y les escribe y les dice, hace ejercicios, etc. O un niño que tuviera discalculia, que generalmente los disléxicos tienen como correspondencia también discalculia, dificultades para el cálculo aritmético, Ujú, que le puedes poner 1000 planas para que escriba oraciones o 1000 planas para que haga sumas y restas, pero de ninguna manera eso le va a enseñar las matemáticas. ujú, En cambio, si analizas cuál es el componente que está afectado, sí puedes hacer un diagnóstico y una rehabilitación. Hace muchos años había detectado que los problemas del cálculo con pacientes con daño cerebral eh, eran diversos. El resultado era el mismo, no podía sumar ni restar ni nada. Solo que no es lo mismo que se dañe el frontal a que se dañe, por ejemplo, el parietal o el giro angular y supramarginal. ¿A qué voy? Hay pacientes que si les dieras una calculadora, vamos a decir, le pones una resta, una multiplicación y no pueden con papel y lápiz. Les das una calculadora y lo hacen bien. Que sí pueden sumar y restar, pero no saben qué hacer. ujú, Y les das una calculadora y no saben qué hacer. Siendo que hay zonas cerebrales diferentes afectadas. Una cosa es que puedas planear y sepas qué hacer, es que aunque sepas qué hacer, no puedes hacer. Esas cosas las llevó a Luria a decir, a calculia por el frontal, a calculia por el parietal, a calculia por el occipital, etc. ¿No? Él puso una clasificación ahí
ser correcta o no, no importa esto ahorita en este momento. A lo que voy es que cuando detectas cuál es el origen de esa calculia y tú pones tareas específicas para que se reorganicen. Y es aquí que no voy a repetirte, no te voy a poner 1000 planas de aritmética. El problema, voy a suponer que el problema Ajá, fuera espacial, ¿no? Que te cuesta trabajo ubicar decenas, centenas mentalmente. Entonces, el esquema espacial para hacer este tipo de llevadas en la mente o memoria de trabajo, técnicamente hablando, te cuesta trabajo. Está bien, pues entonces me meto con una serie de tareas para que se fortalezca tu actividad visoespacial o espacial. A repetir 1000 planas. Atender ese fenómeno en forma sistémica va produciendo un efecto muy interesante y muy rápido. Eh, en ese sentido es el diagnóstico. Es la teoría que te lleva a cierta rehabilitación, a cierto diagnóstico, y que se está diferenciando de los otros modelos claro, neuropsicológicos. claro. Bien, pues mira, yo sé que habría muchísimas cosas que seguir hablando, pero lamentablemente el tiempo aquí en el canal de YouTube pues tiene que ser acortado, ¿no? Sin embargo, creo que se dejan cosas sumamente estratégicas para poder invitar a los futuros psicólogos y psicólogas a abrir nuevas puertas en la reflexión psicológica, a entender que hay este enfoque de la teoría, de la teoría histórico-cultural, con esta capacidad para hacer esta intervención, esta rehabilitación neuropsicológica, y que no podemos estar casados con enfoques que pueden ser limitantes o camisas de fuerza para poder finalmente contribuir a la recuperación de los pacientes, ¿no? Es finalmente nuestro objetivo último en la psicología. Eh, ¿Con qué te gustaría despedirte, doctor Alejandro, en este contexto también de pandemia, en este contexto de lo que estamos haciendo los psicólogos o deberíamos estar preparándonos para lo que sigue? En fin, no sé cuáles serían tus reflexiones de cierre. Bueno, voy a restringirme básicamente a la neuropsicología. Creo que es muy importante entender que dentro de, bueno, primero que tienes una persona, no un cerebro dañado, ¿no? Ujú, Esto, buena parte del diagnóstico parece, hijo, hasta una perogrullada, pero así es. Buena parte del diagnóstico lo detectas en la vida cotidiana del paciente. Se explora. No se explora. O sea, solo se le dice a qué se dedica, en qué trabajaste, cuántos años de estudio, cuántos tienes tu familia, eres casado, no, qué te pasó. No. El diagnóstico, los síntomas que te permiten ubicar qué le pasó y por dónde va, se expresan en la vida cotidiana. Quiero decir, tienes un paciente que llega a tu consultorio y no habla, tuvo un daño cerebral y ya no puede hablar. ujú, Te das cuenta que comprende cosas porque los familiares a la hora de platicar algo o llora o se ríe, o sea, sí comprende, pero no puede hablar. Y te vas con la finta de que no puede hablar. Pero si exploras qué pasa en la vida cotidiana, vas a descubrir cosas como la siguiente. Hablo de una paciente que tuvimos. De repente dimos esa instrucción, tráigame todo lo que diga en la vida cotidiana espontáneamente. Había una mosca y dijo, mira, ahí está la mosca. O estaba abierto el baño y cierra el baño. O quiero hacer pipí. Entonces, esas frases que te estaban mostrando, dichas espontáneamente, pertinentemente, gramaticalmente bien hechas, ujú. de hablar, pero eso de que se le perdió todo el lenguaje, el habla, la lengua, pues no era correcto. Pero ojo, eso nunca salía en el diagnóstico en el consultorio. Así Claro. es que es un grave error en la vida cotidiana de la gente. Ujú,
Ujú. cotidiana, diario, diario. Aporte ese tipo de datos. Uno descubre maravillas y yo invitaría a los psicólogos y neuropsicólogos a que no estén solo metidos en el consultorio y a ver qué te cuenta. No, no, explora qué hace en la vida cotidiana. Explora su situación, su contexto y su cultura. No puedes olvidar eso. Esa es un poco la derivación teórica, lo que la teoría te orienta. Pues si Así es un es. sujeto con sociedad y cultura, pues explora eso. No solo aquí cara a cara en el consultorio, ¿no? ¿verdad? Sus circunstancias, su manera de ser en esas circunstancias. Con eso me quedo. Ok. Doctor Alejandro Escoto, ha sido un placer tenerte. Vamos a seguir buscándonos, buscándote. Y bueno, pues nos despedimos de todas y todos. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Ahí nos vemos.